Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal de La República. El día de hoy temprano, en el streaming del comercio, Milagros Leiva entrevistó a su tocaya, Milagros Jáuregui de Aguayo, candidata con el número 2 de Renovación Popular, para hablar sobre este escándalo que se ha suscitado en torno al hogar, la casa del padre, fundado por ella. ¿Qué ha dicho la señora Aguayo en esta entrevista? Que recién se entera de las fotos. Se acaba de enterar. Por cierto, se desmarca del escándalo. Ha dicho no sé cuántas veces, yo no miento, yo no miento, yo no miento. Que es verdad, ella fundó el hogar, ahora no sabe lo que pasa ahí porque solamente participa como voluntaria. Que cuando vio las fotos, al principio no le pareció mal lo que vio, porque las niñas violadas aparecían con un blur, ¿no? Con las caras borroneadas. Que las fotos no estaban en su cuenta personal, ojo, eso sí, estaban en su cuenta política, que para ella es otra cosa. Y volvió, nunca miento, yo no miento, nunca miento, yo no miento. Y en ese plan, y en algún momento pide 1000 disculpas a quienes podrían haberse sentido ofendidos. Y equipara, esto ya es alucinante, equipara las fotos que hemos visto todos los peruanos con la de aquellos políticos que en campaña se fotografían con niños en asentamientos humanos, y eso lo compara con la exhibición de niñas violadas con sus hijos fruto de la violación sexual. Y después se pregunta, o le pregunta a Milagros Leiva, además, dice señora Milagros Aguayo, o sea, tuvo un lapsus, un problema de identidad por un segundo, le dice, además, ¿cuántas fotos hemos publicado en 9 años? O sea, esta piensa que es un tema de números, de publicaciones, de fotos propaladas, y que no va a renunciar a Renovación Popular, y luego se jactó de sus leyes que para ella han sido un gran beneficio para el país. Entre ellas se incluye, por cierto, la prohibición de la educación sexual integral. Vamos a ir a una pausa y luego de esta vamos a conversar aquí en el set con Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular sobre el proceso electoral y cómo se está llevando a cabo este. Pausa y regresamos. Continuamos con el programa. Estamos con Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Mi querido Vitocho, bienvenido al programa. Un placer estar acá, Pedro. Hace Bueno, mucho tiempo que no, sí, mucho que no tiempo, conversábamos. demasiado. Te he extrañado, Vitocho, te he extrañado. Años. Presenté un libro tuyo hace 20 años. Pucha que sí, sí. ¿20 años o más? No, o sea, no sé si 20 años, pero 15, Sí. fácil. Sí, recuerdo. Fácil. Tenías otra figura tú. Sobre Humala, ¿no? Humala era, sí. Creo que sí. Sí, tenías otra figura, eras más joven, más atractivo. Eras Has venido metiendo codazos, ¿no? Casi el novio elegido, ¿no? Ya pasan los años, pues, Vitocho. Así es, los años no perdonan. No perdonan. Pero nos ganan experiencia, nos dan experiencia y nos dan anécdotas, ¿no? Bueno, oye, hablemos sobre esta campaña, que me parece que tiene una serie de anomalías y, en fin. ¿Cuál campaña? No hay ninguna campaña. O sea, sin esta Acción Popular no hay campaña. No quiero decir eso. También es cierto un poco, ¿no? Pero hubiese animado algo más. Pero de hecho no veo campaña. O sea, veo que la gente está dedicada a Gerí. Todo está dedicado a Gerí. Bueno, es que este Gerí... Sí, pues, pero hay distorsionado se preocupa por
regalarnos un escándalo Es cierto. todos los días. Es cierto, pero para mal o para bien, la gente se dedica a Gerí, todo es Gerí, y por lo tanto la campaña no se siente, no, estamos menos de 60 días y no hay mítines, no hay grandes convocatorias, no hay grandes anuncios, no hay grandes candidatos que están destacando o que están apareciendo. O sea, veo que es una campaña totalmente desdibujada. No, Tú no. que has participado en N cantidad de campañas políticas, ¿cuál es la diferencia entre esta respecto de lo que podríamos llamar una campaña política electoral normal La o convencional? actividad de los candidatos. Y sobre todo la actividad de los candidatos punteros también. Ahora hay punteros, claro, son punteros un poco mentirosos, ¿no? Porque, sí. porque son punteros Buena definición. muy bajos, ¿no? Sí. Muy bajo nivel de respaldo popular, a eso me refiero, ¿no? por si acaso, para que no piensen que estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Pero lo cierto es Tú juegas con la ambigüedad, está Sí, bien, está sí, bien, sí. está bien. Pero lo cierto es que yo no veo a los punteros destacando en nada, ni haciendo grandes piruetas, ni haciendo grandes esfuerzos, ni convocando a mítines, o qué sé yo, arriesgándose la vida para conseguir más votos en determinadas zonas. O sea, no veo todo eso. No veo nada de eso. Veo pasividad total. Es una campaña para ser dormidos, ¿no? Es una campaña que no... algunos que salen corriendo, otros que duermen, pero no hay ni una campaña que esté la gente muy atenta a lo que esté pasando, ¿no? Ahora, las redes podrían explicar en parte esa dejar de lado la calle, dejar de lado los mítines, dejar Sí, de sí, lado las reuniones públicas. Sí, pero las redes no llegan a todo el Perú. No, pues. O sea, ¿cuánta gente se informa o entra en las redes en el Perú? Bueno, 10, 20%. No lo sé, pero digamos, o Es- sea, hablemos del Oriente. Yo me así es. imagino que ahí Así no es. hay como en Lima. Sí, en Lima puede haber más redes, pero en el Sí. resto del país las redes todavía están en niveles bajos, ¿no? Incipiente, sí. Incipientes. Entonces, no veo que haya tampoco en ese sentido de actividad, ¿no? La única actividad que veo en redes es la de Porky, pero anunciando sus obras, más que todo. Hmm. Que me parece que está bien, porque yo, gracias a esos videos que he visto, sé cómo están avanzando en la Ramiro Pralé, otras avenidas, en buena hora, porque no puedes estar en todas partes, evidentemente, ¿no? Ves los problemas que ha creado la Vía Expresa del Sur, en fin, que en buena hora que eso se publicite, a ver cómo van avanzando las obras. Pero aparte de eso, no veo nada más, no veo nada más, ¿Tienes candidato ya? No. todavía. Pero estás pensando más o menos, ¿tienes opciones? Cuando fue eliminado Acción Popular, ese mismo día recibí 4 propuestas y al día siguiente 2 más. ¿En serio? Sí, Ya. para irme con ellos, ¿no? Ya. Me ofrecían el número 1 Como invitado. como invitado, ¿no? Yo dije que ni hablar, pues, o sea, yo no, después de 50 años no voy a cambiar de símbolo, pues. Además, ¿a quién voy a defender? Si no los conozco mucho a los candidatos, tampoco, ¿no? Porque los atacan y van a tener Pero que... te desmarcas, pues. Sí, pero para eso no aceptas una invitación, pues para desmarcarte, ¿no? Entonces, además, sencillamente era cambiar de chip y eso para mí era imposible, ¿no? Pero agradecí, por supuesto, las invitaciones, pero no tengo en este momento una simpatía determinada. Me gusta, por supuesto, por cuestiones familiares, Rafael Belaunde, por supuesto que sí. Soy amigo de Popi también, Yo lo sé, yo lo sé. de hace 30 años, Sí. y él votó por mí hace 20 años, pero no he definido nada todavía, ¿no? Les he decidido a todo suerte, pero no he definido nada todavía. Bueno, pero has mencionado 2. Sí, con los cuales tengo cercanía y simpatía, ¿no? Pero igual conozco al conoces. resto. A todos, bueno, casi todos los conozco, ¿no? Pero claro, no tengo esa cercanía que he tenido con ellos, ¿no? ¿Por quiénes no votarías de ninguna manera? Yo no votaría de ninguna manera por los desconocidos, ¿no? Porque no sabes qué cosa puede Sí, pasar. Sí. Pueden ser muy buenas personas, pueden ser... Pero, ¿qué experiencia tienen algunos candidatos? Ninguna. Son candidatos
que han aparecido ayer, antes de ayer, que muy, muy nuevos, pero qué cosa. Tú no puedes, porque eres simpático y tienes ganas de sobresalir, pretender ser presidente de la República. Eso me parece absurdo, ¿no? No entiendo que puede tener éxito en su vida profesional, pero salir y poner la cara y porque yo he sido el más simpático del barrio, no quiero ser presidente, no me parece que sea correcto, ¿no? Claro, O sea, lo que pasa es que desde hay que una experiencia. Ricardo Belmont ganó la elección a la alcaldía de Lima, Claro, que el le año- ganó al Fredemo, ¿no? Y, Con obras. y al Inchausti, nada menos. Por eso, y al Inchausti. Inchausti, que era un gran candidato. Sí, gran candidato. Sí, sí. Y Fujimori ganó las Claro, presidenciales sí. de ese año. Todo el mundo cree que puede ser presidente. Exactamente. Ellos han alimentado la ilusión de la presidencia, ¿no? Y ahora hay 38 candidatos. Sí. O No, sea, yo me acuerdo de una entrevista que le hice a Alfonso Barrantes cuando ganó Ricardo Belmont, y Barrantes me dijo, eso no vuelve a pasar. sí, no. Ha vuelto Se a pasar. equivocó Frejolito. Pero en el caso de Belmont, en ese momento, si bien es cierto no tenía experiencia política, sin embargo había hecho a través de la radio algo de política, ¿no? Él abre el pueblo, que Sí, sea, ¿no? sí. Algo de política, y había hecho una gran convocatoria de 40.000 personas que creyeron en él para poner dinero, lo cual es bien complicado. No, y era el hombre de la Teletón, sí, así, era un así tipo es. emprendedor. O sea, tenía grandes posibilidades, pero hoy día no hay nada así. Los otros, de los 38 candidatos, 32 quizás o 34, no tienen ni un currículum, pero para nada. Mm, ¿Qué hacen postulando a la presidencia? Ese es el problema. lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Entran para beneficiarse a sí mismos, Exactamente. para favorecer intereses y sacar su alguito, mira, su cuando- alita de pollo, qué sé yo. La guerra civil chilena, Ujú. después del triunfo de la guerra del Pacífico, fue, según ellos, fue ocasionada por la maldición del salitre. Claro, Chile se volvió la primera potencia del mundo en salitre, se volvió muy rico, que venía de ser pobre, gracias a la guerra se volvió un país rico, y esa riqueza creó la maldición y creó las pugnas en el poder y creó una guerra civil. Bueno, a mí me da la impresión que la maldición es la OMPE hoy día, la maldición del dinero en el proceso electoral está creando estas guerras tremendas y estos oportunistas que están dispuestos a todo con tal de capturar no la presidencia, sino el dinero de la OMPE. A ver, explica eso mejor. ¿Por qué O la sea, OMPE? Porque se han aprobado leyes donde el Estado financia a los partidos primero y ahora financia la franja electoral. O sea, financia a los partidos primero y luego financia la campaña del partido. A partidos que no tenían financiación porque no eran partidos antes y ahora sí ya lo son. Y reciben 1.600.000 soles. No, y además que lo ponen en cualquier sitio. Sin ningún control. Cero control. Así es. Y la plata se la entregan a ellos directamente. Sí. Bueno, pues, entonces, oye, yo quiero ser O, candidato a la o presidencia. donde ellos dicen que quieren Así que es. vaya. Voy a recibir 900.000 soles o 1.000.000 de soles o 1.600.000, ese es el promedio, 1.600.000, y tengo una pequeña radio que no va para mucho, me vuelvo candidato. Esa es la maldición del dinero que ha creado este desborde, ¿no? de entusiasmo, entre comillas, para ser candidato a la presidencia de la República. Y eso creo que es fatal. Ahora, Eso hay que eliminarlo. Y además hay otra cosa muy importante. El espectro radiomagnético, no sé si así se llama, el aire, que es del Estado, que es de todos, tú le das una licencia, pagas una licencia que es un precio relativamente bajo y operas las ondas durante el tiempo que tú creas conveniente. Tú no le cobras, o sea, el Estado no te cobra por operar 1 hora o 10 horas o 20 horas o 30 horas, no te cobra. Entonces la pregunta es, si el Estado no te cobra, ¿por qué tú le cobras al Estado para una franja electoral de 30 segundos? Debería ser gratis. Y era gratis hasta hace poco. ¿Quién la puso? Vizcarra. Porque Vizcarra tuvo el apoyo, mucho apoyo, quiso mucho apoyo y logró algún tipo de apoyo de mucha prensa. Bueno, pues esas son las consecuencias de lo que hemos visto en ese momento. pero la situación anterior era peor, ¿no? Era la época Bueno, pues, de pero- los maletinazos. Bueno, no sé si era... llenos de sí, fajos bueno, de no sé plata. si era peor, pero había 7, 8 candidatos, ahora hay 38. Bueno, sí. Ese sí. es el resultado. O sea, no sé si era peor. Yo creo que no hay
lo que decían los americanos cuando una vez estuve en una convención, me decían, oye, el sistema americano para elegir presidentes no es bueno, es imperfecto, pero no lo cambiamos porque da resultados. No lo cambiamos porque ahí está, ¿no? Porque durante 200 años ha dado resultados, con pocos defectos. Bueno, no lo vamos a cambiar por eso. Entonces yo creo que aquí es eso. ¿Qué cosa ha dado resultados? Y eso hay que dejarlo. No es perfecto, nada es perfecto en una democracia y menos en una elección para un partido o un gobierno democrático, pero hay que ver los resultados y de acuerdo a eso actuar. ¿Y por qué crees que hemos llegado a esta situación anárquica, desordenada, Por caótica? todas las reformas electorales que se han hecho últimamente, que han sido fatales. El dinero de los partidos. Hay partidos que reciben 5, 6, 7 millones de soles. Los que están en el Congreso. Claro. En el caso nuestro, Acción Popular tiene planillas. Hoy día ya hay planillas. Hay como 500.000 soles en planillas, digamos, de gente que antes era voluntaria y hoy día está en planillas. Y que, por supuesto, rinden pleitesía a quien los ha llevado. Y quien los ha llevado son los dirigentes del partido. Y son los que finalmente buscan adhesiones a través de planillas para ser candidatos a la presidencia o al Congreso. Ahora, tú decías al inicio que todo es Gerí. Bueno, pero todo es Gerí por alguna razón, porque este señor es un fabricante de escándalos impresionante. Por supuesto que sí. Se las gana él solito, además. Eso es exacto. Eso no se puede negar. ¿Qué debe pasar con Gerí? O sea, ahorita en este segundo hay una recolección de firmas para convocar a un pleno extraordinario y ver si es que al señor se le censura, se le vaca o se le mantiene. ¿Cuál es tu posición ahí? Yo creo, hay algunos constitucionalistas, porque ahora todos son constitucionalistas, pues, ¿no? No, tu hermano es constitucionalista. Bueno, él sí. él es de verdad. Sí, él es de verdad, porque estudió y ha escrito 30 libros, en fin. Pero hay otros que se lanzan a hacerlo y son... Y hay épocas que de pronto todos son penalistas. Así, exactamente. A ver, yo discrepo con ellos. Ellos creen que se requiere una vacancia. Yo creo que no, que se requiere una simple moción de censura. Pero en fin, es un tema técnico, pero importante. Importante, sí. Y decisivo. Así es, pero porque son cosas nuevas. La vacancia se ha puesto en práctica recién con Fujimori el año 2000. Sí. Antes no había, o hubo una en 200 años. O sea, que es una cosa nueva. Y bueno, y se ha practicado mucho con PPK, con Vizcarra. A partir de PPK. PPK fue el desastre de todos, la verdad. El punto de inflexión. Así es, fue un desastre PPK. Y además teniendo mucho currículum él, ¿no? Teniendo, en fin, siendo un hombre de grandes títulos y de grandes presencia en el mundo internacional, pues fue un desastre como presidente. Oye, pero ahí también lo sacaron a Jaime Saavedra sin ninguna razón, sí, un pretexto idiota. Sí, pero puso a otros sus amigos allí. Fue un desastre, ¿no? Fue un desastre. Pero estás dejando de lado la responsabilidad del fujimorismo, ¿eh? Por supuesto que sí. No lo dejo de lado. Te lo digo. No lo dejo de lado. Yo recuerdo, por ejemplo, estando en esa época con Meche Arauz, que era congresista. Yo fui congresista con ella. Yo no voté por PPK, por supuesto, tampoco voté por Keiko. Me abstuve de votar. Pero en ese momento quisimos hacer algo con Meche Arauz para reforzar algunas prácticas, ¿no? Y decisiones, y era imposible que el fujimorismo la pueda aceptar porque ella había tenido una dureza con Keiko, dureza, un exceso, él y PPK, en el sentido de que haber dicho pues que Keiko era hija de ladrón y ladrón era, pues algo que es absurdo, ¿no? Pero en fin, entonces hay un resentimiento que fue causa del no entendimiento después. O sea, hay que tener mucho cuidado lo que se dice en la campaña también, porque esas heridas quedan abiertas a veces después y son consecuencias para el gobierno siguiente, ¿no? Pero en todo caso, ahí hay un tema de vacancia o de censura. Ambas cosas se pueden practicar, ambas cosas a mi modo de ver se pueden hacer, ambas cosas son a mi modo de ver constitucionales y legales. Pero en fin, el Congreso tendrá que saber lo que hace. Pero yo creo lo siguiente, en plena carrera de caballos tú no cambias nunca los jinetes. Estamos en un proceso electoral a un poco más de 50 días de las elecciones. Me parece que sería un error cambiar a Gerí. Sin embargo, creo que
al día siguiente que se conozcan los resultados oficiales del ganador de las elecciones, Gerí debe ser vacado para que no darle el privilegio, ni O el sea, honor, ex post. ni el privilegio ni el honor de tener que darle la banda presidencial, ponerle la banda presidencial a su sucesor. Eso no me parece que sería una lección importante en el país. Pese a que lo más probable es que si sale Gerí, la banda se le entreguen a una militante de tu partido, Mari Carmen Alba. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Pero claro. Bueno, es que, digamos, a quién vas a escoger, digamos, que no sea Sí, alguien que no eso- sea candidato, sí, que no postule, sí. No, yo creo que creo que es una que tenga mujer. cierto consenso Sí. en las fuerzas Sí, sí, me que parece que detentan bien. el poder. Me parece que bien. No Pero me parece la candidata más carismática. sí, ¿Ah? bueno, Como dijo pero José Ragas hoy día en La República, Mari Carmen Alba es una política con menos carisma que Gerí y Boluarte juntos. pero tiene una virtud que juntos ellos no la tienen, que ¿Cuál es es? la honestidad. Yo creo que es una virtud que hoy día se aprecia mucho más que antes. Integridad. Integridad. Sí. Pero en fin, en todo caso, yo creo Bueno, que a pesar de eso, yo creo que además hay otros más candidatos, tampoco creo que debe ser la única, ¿no? Pero en fin, pero en todo caso, si es así, me parece que pero en o sea, fuera de ella, en Acción Popular tienes el grupo de los niños. no, claro, no. Me imagino que Exacta, tú ya no los no, consideras como no, acción exacta, populista, no. Yo creo que como candidata de Acción Popular es estupenda, está bien. Pero lo que digo es que también hay otros candidatos. Lo que pasa es que reducir candidatos solamente a los que no postulan, me parece que no tiene mucho sentido, porque la postulación la renuncias en 24 horas, o en 24 minutos. O sea, tendría que renunciar. Cualquiera. Si hay un candidato, Otro candidato que pueda... renuncia. Así es, y puede hacerlo. No, porque todos tienen igualdad de posibilidades, todos. Hay que escoger bien esta vez, por supuesto que sí. Porque además hay una gran responsabilidad de los que eligieron a Gerí. Yo diría que más bien esos que eligieron tan mal deberían fijarse mucho en escoger bien, si tienen que escoger en un momento determinado, ¿no? Bueno, pero esos están en el Congreso. Claro, pero Ahora, ¿no genera el más voto- inestabilidad Gerí ahora que sacarlo y poner a otra persona, digamos, que te evite esta cosa bulliciosa, diaria, No, cotidiana? estamos 50 días a las elecciones. Yo creo que el daño que se le hace al Perú sería peor. ¿Pero qué puede pasar si sale Gerí? Pues, ¿Va a incrementarse la delincuencia? La delincuencia se sigue incrementando todos No, los días con no Gerí es un ahí. tema de delincuencia, es un tema de imagen y y el control de la Fuerza Armada en época de elecciones, ¿no? La Fuerza Armada y el jurado, y los jurados electorales, los jurados en todo el Perú, son los que tienen la primera palabra y la primera acción dentro del proceso electoral. El Ejecutivo pasa un poco a segundo plano, pero claro, quizás no pase a segundo plano y quiera intervenir. Ese es el problema que creo que puede haber. Y ya está viniendo mañana más de 100 personas de la Comunidad Europea que van a ser recibidos por el gobierno para que participen como observadores en las elecciones. Entonces, lo recibe un gobierno Bueno, y pero al día siguiente el Perú lo se ha atiende otro gobierno. el Perú se ha convertido en eso en los Sí, últimos pues, años. bueno. ¿Ah? En fin, esa es mi opinión, ¿no? Y la supuesta clase Yo política, que no Bueno. es tal, me parece, Y quería, tampoco es que hace las cosas para enmendarlas, ¿no? y quería buscar al mejor americano para tomarse una foto con él, ¿no? Para cambiar de menú. Sí, ¿No? Ya no es chifa, Sí. ahora son las hamburguesas americanas. Bueno, pero es una foto interesante, pero en todo caso, lo que es raro y extraño es que lo visite sin haber presentado cartas credenciales. ¿A eso ocurrió? ¿Así ha sido la cosa? Que yo sepa, no presentó cartas credenciales. No sé, es algo que me equivoque. No sé. Yo Acabo de llegar. Acaba de llegar él con esposa peruana, es un hombre muy querido en el Perú. Era socio del Club Waikiki cuando vivió en Lima hace 20 años, 30 años. Le gustaba mucho el mar de Miraflores. Bueno, en buena hora. Va a ser una estrella, probablemente porque conoce mucho el Perú. En buena hora que así sea. Pero lo cierto es que no ha presentado credenciales todavía. Entonces, que el presidente de la República lo visite antes me parece, no sé, que hablen los diplomáticos, pero me parece un poco exagerado. No, y además con estas
estos mensajitos cambiando de menú. Sí, pues. ¿Ah? Sí. Y, Falta decir a toda máquina. sí, o diciendo ya no es China, Sí, ahora somos sí, nosotros, sí, sí. el aliado perfecto. Acto seguido, Sí. le vendes, no sé, le compras no sé cuántos aviones a los Estados Unidos. Y esa es una compra muy rara, muy cara. 3.500 No, millones es que de dólares. pero si van a, Vitocho, pero es si, un rehuevo de plata. es mucho dinero. Pero si van a comprar los F-18 no son 3.500, son 7.500. ¡Wow! Ojo. Eso hay que, en fin, yo entiendo que la Fuerza Armada hay que equiparla, hay que fortalecerla, hay que respaldarla. Pero también sabemos que en ese tipo de licitaciones, ventas o compras Lamentablemente, hay mucha corrupción. exactamente. Y a lo grande, además. Exactamente. Bueno, lo hemos visto en la época de Fujimori, pues, En todos los tiempos. en todos los tiempos. Lo hemos visto, pero lo hemos visto en el tema de García con la devolución de los Mirage. Por ejemplo. O sea, desde época de García. Sí, sí, sí. Sí. Además que está documentadísimo. Sí. Franco, por ejemplo, en España, que fue un dictador y que ganó la guerra, con 1 millón de muertos, por supuesto, es una cosa terrible. Él dijo, no, yo no voy a comprar nada cuando ganó la guerra y se impuso a España, dijo, yo no voy a comprar nada de armamentos. Yo voy a hacer que el ejército esté bien servido, con buenas viviendas, con buen sol, con buen sueldo, con buena educación, con buena salud. Le dio todo sin comprar armas. Las armas no. Vamos a darle bienestar a los soldados. Y eso le permitió gobernar 40 años. O sea que el dictador algo sabría de estas cosas. Ahora, te voy a hacer una pregunta que le hago a algunos de nuestros invitados. ¿Qué nos jugamos en estas elecciones? A ver, la gente cree que nos jugamos todo. Yo creo que sí, son importantes. Pero el Perú ha tenido crisis que parecían muchos años, muchas veces. Muchas veces. Acá están diciendo que acá hemos tenido 6 o 7 presidentes en 8 años. Sí, pues, pero en los años 30 tuvo 6 o 7 presidentes en 3 meses, o en 4 meses. O sea, no podemos ser tremendistas, ¿no? En absoluto. Sí, yo creo que cada elección nos jugamos una estabilidad de los próximos 5 años. Eso estamos de acuerdo. Ahora se requiere más que antes la estabilidad por las cosas que están pasando. Pero es que eso es algo que no ocurre ya hace buen rato. Así es. Pero lo bueno de lo malo, lo bueno es que a pesar de la crisis hay 2 cosas que hay que rescatar. Yo recuerdo que en los años 90 decían, no, Fujimori no puede irse porque se cae el país. Se fue y no pasó nada. No pasó nada, inclusive hasta mejoró el país. Porque cuando se fue Fujimori el año 2000, el Perú crecía 0. Y a partir de que se fue, empezó el Perú a crecer. A 0,5%, 1% y llegó hasta 10% con García. Tuvimos un superpresidente de transición, ¿no? Así es. Pero en fin, entonces, Bañado. pero la gente decía, no, que no se vaya, que se quede. Le aceptaban todo, con tal de que no se vaya porque el país se venía abajo, y no se vino abajo, el dólar no subió, en fin, no hubo devaluación, no hubo inflación, no hubo desbordes populares, nada, ya se puso nada. Entonces, yo creo se que taparon todos los escándalos de corrupción así. y el Congreso ahí sí funcionó de una manera digna, correcta, haciendo las cosas que tenía que hacer. Y los culpables acabaron presos. Exactamente. Yo he ido a visitar porque a veces uno va a las cárceles a visitar a los amigos, pues eso puede pasar. Sí, claro. A la cárcel o al hospital. Yo recuerdo que fui a visitar a una persona que conocía, a San Jorge, que ya no parece que no existe, y me encontré ahí a todos los Hermosa Ríos, todos los generales estaban presos, en una cárcel común y corriente. O sea, eso es una fortaleza del país, evidentemente, que pudo hacerlo en su momento. Pero volviendo al tema, lo bueno, lo rescatable, digamos, de esta crisis es que la crisis política no ha contaminado a la economía. La economía es cierto que está un poco desacelerada, pero sí el país avanzando y con un crecimiento aceptable, muy aceptable, y con una inflación y con una moneda estable, ¿no? Después de 20 Eso es parte años. porque también tenemos a un Julio Velarde, Bueno, el BCR, sí, de que ha acuerdo. durado más que todos los presidentes Así que hemos es. tenido en los últimos años. Así es. Y nos ha dado cierta estabilidad y no ha permitido interferencias de ningún tipo, pero Julio Velarde tampoco es eterno. Pero no tiene por qué ser eterno. Si los países no viven de eternos, de las figuras eternas, ¿ah? Yo creo que Uruguay ya cumplió su ciclo y que debía venir otra persona y lo va a hacer igualmente bien.
porque Julio Velarde se está quedando. No compra oro. El Perú hace 20 años no compra oro. Y tiene el oro en sus pies. Sí, pero No necesitamos compra a alguien un gramo. competente como Por supuesto, Julio Velarde. por supuesto que va a haber a alguien que suceda a Velarde, por supuesto que sí. Él ha hecho una gran escuela, hay que agradecerle, pero me parece que los tiempos van cambiando. Todo el mundo compra oro, excepto el Perú. Y el Perú tiene oro en sus pies. Es el único país que no tiene el 4% de sus reservas de oro hace 20 años. No cobra un gramo. Y lo que decía JP Morgan, el oro es reserva. El dólar es billete solamente. Entonces, me parece que hay que, con la sabiduría que tiene Velarde, hay que reconocerle y condecorarlo, por supuesto que sí, pero tiene que haber cambios también en el BCR de esa misma nivel y categoría, por supuesto que sí. Bueno, la pregunta, ¿qué no jugamos en estas Pero, elecciones, entonces, Vitocho? la economía, paralelamente, por suerte, con Paniagua aprendimos eso, que puede caer un gobierno después de 10 años y la economía va por cuerda separada. No creo que es importante. Y por otro lado, también hay que reconocer que no hay golpe de Estado. O sea, las Fuerzas Armadas se han mantenido leales a la Constitución y respeto a la democracia. O sea, ha habido, a pesar de todos estos desórdenes, mal o bien, ha habido una sucesión constitucional de la presidencia de la República en los últimos años. No ha habido ningún espontáneo que llegó a la presidencia de la República. No había un caudillo o un militar, qué sé yo, que haya tomado las riendas del poder. No. Había una sucesión presidencial constitucional. Y eso también hay que rescatarlo. Pero bien accidentada, ¿no? Lo sé. Pero se ha hecho. O sea, hay que rescatar algo bueno de todo lo malo que tenemos. Sí, pero además de la cosa accidentada es que vamos de peor en peor. Bueno, pero el Congreso ha elegido mal, pues el Congreso eligió al señor Gerí, se equivocó. Y antes a Dina Boluarte. ¿Qué cosa es La peor, Boluarte o respaldó, Gerí? la respaldó Dina y la sacó en el momento que no debió sacarla. Es una vacancia express. Cuando Dina, entre Dina y Gerí, ¿con quién te quedas? Yo me hubiese quedado con Dina. ¿En serio? Sí, yo prefería, Dina pues tiene errores, tiene la cirugía plástica, el otro tiene otra cosa. No sé. Tienes la pérdida del BBD, tienes las orgías, tienes los chinos, no pues, o sea, hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. Mira, en ese escenario, alucina que yo preferiría a tu correligionaria Maricana. Yo también. Yo también, pero... Porque no sé qué cosa es peor. Bueno, ¿Dina o Gerí? Yo creo que Gerí por es eso es peor que incluso. Claro, Dina tiene el tema de la masacre, del asesinato de 50 peruanos. Sí, bueno, pero en fin, es una cosa encapsulada, ¿no? Ahí está encapsulada. Pero es y un está en, tremendo rollazo. Sí, y depende, y la justicia tiene que pronunciarse, que hasta ahora no se ha pronunciado. Está cooptada, Así, bueno, la justicia tiene que pronunciarse. Pero aparte de eso, que fue una cosa inicial, abrupta, es cierto, y condenable, es cierto, y repudiable, es cierto, y hay que sancionarlo también, pero aparte de eso, las conductas de Dina han sido de índole de frivolidad. Absoluta. Frivolidad absurda. Además de enajenación, ¿no? En 24 meses viajó 11 veces. No, totalmente desconectada con la realidad. Casi viajaba como un piloto de aviación. Sí. Además del buzo de los Simpsons. Así es. Y además se viajó un día antes de que venga la huelga, la famosa, el paro. Viajó el día anterior. O sea, no, de una gran frivolidad. Pero lo que hemos visto ahora es mucho más. Estamos hablando de negociados muy grandes, con personajes cuestionados todos ellos, recibiendo a Palacio de Gobierno a gente pedida por la justicia. No, pues eso... O sea, más las contrataciones irregulares de estas señoritas que entran a Palacio, salen al día siguiente. Orgías presidenciales casi. No, me parece... Es decir, el Palacio de Gobierno... Por eso, y esto va a seguir. Lo han cometido un harén, ¿no? Es un harén sin límite alguno, ¿no? Sí, no sé si un harén o un bulín, o sea, yo creo que bulín. Bueno. La Casa Verde. Sí, es un sultán con sus seguidoras, ¿no? No llega ni a sultán. Bueno, un sultán criollo, digamos.
Sultán como el nombre del preservativo. ¿Ah? Bueno, hay unos que recuerdan eso. Bueno, me dice Valeria que tenemos preguntas del público. Espero que sean preguntas alturadas. ¿Ah? Si lo único que vemos son solo insultos en las campañas electorales, especialmente de estas agrupaciones que se dicen de derecha. Ah, bueno, sí, pues lo que prevalece ahora ya no son los debates, ¿no? Ahí se dice con Mulder, ¿por qué no me peleo con Mulder? Yo también los extraño, esas peleas con Mulder, porque eran muy entretenidas. Con Mulder nos hemos peleado mucho, pero la verdad que me he peleado con él y he discutido con él, pero no somos no somos enemigos. Yo lo saludo, él me saluda, no hay no hay un odio, un resentimiento en absoluto. Porque siempre ha sido dentro de ciertos parámetros. Claro, antes sin habían insultar. debates, discusiones acaloradas, Así es. afiebradas. Pero no es la de ahora que tú escuchas a López Aliaga, es un insulto tras otro, Así es. tras otro. Así es. ¿Dónde está la idea? Así es. La idea no existe en López Aliaga. Sí. Y tampoco en el fujimorismo. Yo recuerdo que tuve un debate con Mulder y hablamos una vez de ahí a la torre que se había ido a Houston a ver su cáncer al final de sus días. Y yo discutí con él y hablé de la vía Mercedes, que la había comprado Lambert, etcétera. Una discusión muy dura, pero aún así, que era muy dura, sobre todo para ellos, no hemos acabado nunca enemistados. O sea, sí, distanciados quizás, pero nunca había un encono, ni un resentimiento, ni una agresión, ni verbal ni física. Entonces yo creo Los que... tiempos de los políticos ilustrados, cultos, como que quedó ya en el pasado. Sí, yo creo... El propio Mulder ha girado a una, bueno, todo el APRA en realidad, ¿no? Hacia una derechización bien carca, bueno. casi inexplicable. Sí. Bueno, García tuvo más éxitos en el segundo gobierno que en el primero. Ahora ellos dicen que... Ahora, ¿tú has cambiado Vitocho o no? Ay, qué buena pregunta. No creo, ¿ah? No sé, yo te estoy preguntando a ti. Por lo menos no creo que mucho. Quizás algunos detalles, pero no. ¿Qué? ¿Te has virado un poquito hacia la derecha también? No creo. Yo me he atacado las AFPs. Ya, eso de toda la vida. He hablado de los intereses bancarios, que hay que regularlos. He hablado de los oligopolios, de los monopolios. En fin, sigo pensando lo mismo, más o menos. He hablado del costo de las medicinas, que son altísimas, al cartel de las farmacias. Yo la verdad que sigo siendo, he criticado el aeropuerto, la TUA famosa que han puesto el aeropuerto, he criticado a los concesionarios. Fui el primero que critiqué el convenio de colaboración eficaz y me dijeron que yo tenía un codinome. Hasta ahora estoy buscando y no lo encuentro. Entonces, he criticado muchas cosas y de las cuales no me arrepiento y las volvería a hacer en todo caso, ¿no? Si es que vuelvo a la política, porque una cosa es estar adentro, otra cosa es estar afuera, ¿no? Adentro tienes información, afuera no la tienes. Afuera tienes a periodistas que te informan. Adentro tienes información directa. Entonces te permite profundizar más las críticas e investigar más y llegar a conclusiones. Afuera es mucho más complicado, ¿no? Ahora, esta deriva autoritaria que no solamente está pasando en el Perú, sino a nivel global, la percibes, o sea, la ves. Sí. ¿En qué crees que va a terminar? ¿Se va a frenar en algún momento? ¿Vamos a volver a priorizar valores como la democracia? Depende de quién sea el la presidente. libertad Depende de quién sea el presidente. Lo que pasa es que ahorita en tenemos el mundo, al loco de Trump de presidente del país más poderoso del planeta. En este momento en el mundo hay una polarización provocada un poco por sus propios líderes, ¿no? Trump está polarizando Estados Unidos. Sí. O sea, yo nunca he visto en Estados Unidos que un presidente republicano insulte a su antecesor demócrata. No. Quizás... Y que persiga, Así es. a los demócratas. Así es. Como lo ha hecho con el gobernador de Minnesota, que era candidato de la plancha de Kamala Harris. Yo no he visto eso, que saque a un presidente un meme
poniendo aún mal a Obama y a su mujer como gorilas, como primates, orangutanes, sí, primates. O sea, y no pide disculpas. eso me parece espantosamente feo. No era así Estados Unidos. Estados Unidos siempre mantuvo cierta cordialidad o cierta buena relación con sus antecesores. Nunca vio esta guerra tremenda contra ellos que la ha ejercido Trump. Claro, Trump es un político... Hasta Nixon, que era un así tipo, es, digamos, medio siniestro, así es, sinuoso, así es. no, o sea, no llegó a los niveles que ha llegado Donald Trump. Así, y y ni un expresidente le dijo pues que era ladrón, que era corrupto. O sea, no. O sea, yo creo que se está polarizando, y está polarizándose el país en Argentina, bueno, en todas Colombia, partes, en, en Co- todas en partes. Colombia, en España también. O sea, los dirigentes políticos se están polarizando porque representan una serie de sectores o ideas y quieren captar más respaldo a través de este enfrentamiento que me parece fatal. En el Perú va a pasar, eso depende de quién salga elegido. Pero ya está pasando. Ya está pasando. O sea, Bueno, López Aliaga pretende ser un Trump cholo, ¿no? Un Trump acholado. Y se expresa en los mismos términos que Trump. pero hay que recordar, yo tengo con el la ejemplo. teoría del loco. Sí, claro, yo tengo el ejemplo de Belaúnde. Belaúnde llegó al poder en el año 80, después de haber sido sacado del poder 2 años antes por la dictadura militar y haberlo denigrado de él y de su partido durante 12 años. Se presenta nuevamente después de 12 años, después de haberlo hecho puré todo el establishment de la época y bueno, y los gobernantes de la época. Llega el año 80 y al día siguiente que ganan las elecciones, sin insultar a nadie, sin referirse a nadie. Yo recuerdo que Bedoya, que era su socio después, salía y decía, a mí no me tiembla la mano, y salía, ¿sabes? Como Belaúnde le temblaba la mano un poco, Sí, que, sí. a mí no me tiembla la mano. Pues era una ofensa pues a su enfermedad que no tenía, además, era una cosa absurda, ¿no? Era una cosa nerviosa. Bueno, y entonces, después, terminadas las elecciones, Belaúnde convocó a todos los partidos a integrar el gobierno. A todos, izquierda y derecha. Los únicos que fueron fue el PPC. Y ahí están. Estuvieron ahí con el gobierno, con 2 ministerios durante 4 años. Pero otros tiempos. Pero el pues, APRA, estás hablando así. no participó, pero tampoco fue muy hostil, en absoluto. No fue muy hostil. Ya, pero esos tiempos ahora parecen lejanísimos, de hace 2, 3 siglos. Sí. Alan García, cuando era candidato, fue a ver a Belaúnde al Palacio de Gobierno y ofrecerle una serie de cosas. Alan García, acompañado de Hugo Otero, yo los recibí, recuerdo, en el salón elíptico del Palacio de Gobierno. Fueron a ver a Belaúnde. O sea, había, y era pues el adversario número 1, por supuesto que sí, ¿no? Pero sin embargo había cierta relación, cierta cordialidad, guardar ciertas formas. Ahora has puesto uno de los ejemplos pues, más distantes y lejanos de lo que es el político actual, ¿no? Belaúnde era un caballero. Uno podrá tener 20.000 críticas a su gobierno, a su gestión. Pero era un tipo íntegro, decente, honesto. Pero eso hoy por hoy no existe en el 90% de lo que conocemos como políticos. Sí, claro. Que ni siquiera, antes se decía políticos profesionales, estos son improvisados, son aventureros, Vitocho. Pero lo que hay que rescatar de esa figura es que la presidencia debe ser docencia. O sea, el presidente no puede entrar a un litigio todos los días con sus opositores. Tiene que estar por encima de todo. Para eso tienen sus ministros, que son los que enfrentan el día a día y que van a responder por las obras del gobierno al Congreso. Pero el presidente de la República tiene que estar por encima de todo. Aquí no ha pasado eso últimamente, lamentablemente. Y Vizcarra contribuyó un poco a eso también. Vizcarra desde arriba, usó el gobierno desde arriba para atacar a todos, ¿no? Lo cual era absurdo. Fujimori lo usó también. Fujimori también lo hizo. Entonces, los últimos gobernantes han usado el balcón presidencial, digamos, para insultar y denigrar de la oposición. Y eso ha contribuido un poco. Fujimori era un autócrata, ¿no? Bueno, así es. Pero además que tú lo combatiste, digamos, desde un inicio. Total. Fujimori, pero eso lo está pagando el Fujimori hasta el día de hoy. ¿Qué cosa? La división que Fujimori creó en el país, los enconos
y toda la verborrea que usaba para descalificar a la oposición, lo que hizo fue crear anticuerpos al fujimorismo que hasta el día de hoy los hereda. Pero que mantiene, porque mantiene las mismas prácticas, el mismo discurso del padre. O sea, eso no ha cambiado. Y los golpes de Estado, la historia los recoge muy mal, siempre. No hay golpe de Estado bueno. Bueno, en ese momento quizás, con mucha popularidad, Sí. pero después la historia te los cobra. Ahora, te doy una segunda oportunidad, Vitocho. Gerí, piensa bien, piensa bien. Una segunda reflexión. Con todo esto, faltando lo que falta para las elecciones, no es un factor de inestabilidad y en consecuencia es mejor que dé un paso al costado para que asuma otra persona y tengamos una transición menos opacada por escándalos que son los que prevalecen, como decías tú al inicio de esta entrevista. Todo es Gerí ahora y va a seguir siendo todo Gerí hasta que no se vaya. La pregunta es si se va a crear más inestabilidad o no. Sí, yo creo que si se queda va a generar más inestabilidad. Yo creo que tiene que irse al día siguiente del resultado electoral. Porque... Pero es un factor de perturbación, ¿no lo ves así? Está neutro. Neutro. Está tan ajochado, o está asustado, ¿no? tan asustado, tan acosado por las noticias y por claro. lo que ya está con lo poco que se conoce, ¿es candidato a ir a Barbadillo o no? Total. Total, yo también Total. Creo que Y ha hecho muy mal en permitir él mismo ha propiciado eso. Permitir que vayan a un cuartel de la policía que depende de él, que depende de su ministro, a tomarle videos a cómo viven los presidentes detenidos. O sea, que ya están humillados por estar ahí, pero con esta nota los han humillado más. Y ha causado, pues, los ha victimizado además y ha causado una reacción inclusive en contra de él y quizás positiva inclusive a los señores que están adentro y cerrados, ¿no? Pero me parece, ¿no? O sea, han violado su poca intimidad, digamos, ¿para qué? Para mostrar un ventilador, un horno de microondas, un frigobar, unas frutas. Nunca han mostrado eso ni de Fujimori ni de Montesinos. Y cuando muestran lo de Fujimori... O sea, nunca hubo una requisa y lo que él tenía era un super departamento con huerto, con... Pero a Fujimori lo han mostrado, que yo recuerdo, no sé, de repente tú tienes mejor memoria que yo, solamente lo han mostrado en su huerta. No, aquí pasamos un reportaje de la televisión. ¿Dónde estaba dentro? Claro, o sea, todas las habitaciones, la cocina, el pero no cuarto. Era una requisa. No era una requisa. Eran imágenes de donde vivía Fujimori Barbadillo. Bueno. Que era un penthouse. Seguramente con el visto bueno de él. Me imagino. Claro. Porque además acá salía hasta el water, que estaba, era térmico, ¿no? Sí, climatizado para que el señor en invierno, cuando vaya al baño, no tenga frío en el popó. Bueno. Pero una requisa es una ofensa a la policía, más que cuida. Es una crítica a la policía y es un aprovechamiento del gobierno para debilitar y para distraer, y para fortalecer ellos. Es un psicosocial. Total. Que les ha salido muy mal. Les ha salido muy mal. Y el comercio que... Y eso le van a hacer a Gerí después. O sea, él está abriendo las puertas de su propia celda futura. Así es. Que ya está sin nada además. Bueno, a ver, más preguntas y comentarios antes de que nos vayamos. Vitocho. ¿Derogarías las leyes pro crimen? ¿Qué piensas de los tránsfugas ideológicos como Rospigliosi? Dos preguntas. A ver, leyes pro crimen. Yo creo que las leyes pro crimen deben hablar los técnicos, los penalistas. Yo no soy penalista. No sé si hay una ley pro crimen, o si son todas o una, o no sé. Un paquete, y hay algunas. Yo creo que algunas exageraciones se han hecho. Los allanamientos, no puedes hacer allanamientos si no está presente tu abogado. Con lo cual le das todo el tiempo del mundo. Eso está muy mal. Ese cambio me parece espantosamente malo. Pero ha no sido conozco. deliberado. Sí, bueno, muy mal. Hay que cambiarla de todas maneras. Y bien llamada pro crimen. Sí,
Sí, seguramente. Pero yo no conozco, no soy penalista y no puedo, porque he escuchado yo a penalistas a favor y en contra. Y yo no soy penalista, soy un abogado que no ejerzo, soy un abogado sin ejercicio. Hay otros abogados que ejercen. Yo no, yo soy sin ejercicio hace 30 o Y un 40. historiador político de oficio. Entonces no lo sé, pero evidentemente hay que revisarla. Lo que pasa es que hay que entregarle este tipo de reformas a especialistas independientes, no abogados con clientes. Mm. Porque muchos abogados tienen Sí, clientes. sí. Todos los abogados y que opinan como independientes. sí, y ¿Ah? salen a la televisión Sí. y le cobran a su cliente una entrevista que tú le haces. Le cobran al cliente. ¿No? Entonces yo creo que esos abogados hay que sacarlos afuera. Poner a profesores que no tengan estudio de abogados abiertos, que no tengan clientes. Y Académicos. Que sean académicos, como dicen en otras partes del mundo. Acá no, acá llamamos a abogados en ejercicio para Sí, que salgan a televisión. es verdad. En España, en Europa no es así. Llaman a un académico, a una persona que no tiene ningún interés ni profesional Claro, en el ninguna profesor de persona. la Universidad de Así Oxford, es. la de Princeton, qué Exacto. sé yo. Entonces, yo he escuchado abogados a favor y en contra, entonces ya no sé qué creer, pero sí hay que hacer una revisión total y eso de los allanamientos me parece espantosamente malo. O sea que si no está el abogado, si no viene nadie, no puedes allanar, no es así, pues. Eso No, por poner no un me parece, ejemplo. no me parece. Pero también es cierto que ha habido algún tipo de abuso de los jueces, también, y de los fiscales. Pero en fin, Ya te es han un preguntado tema. por Rospi también. Yo, a ver, yo, yo creo que yo lo conozco a Ropricio hace muchos años atrás, no soy amigo de él, cercano, por lo menos sí lo conozco, y yo le tengo cierta simpatía y creo que es un hombre con mucho carácter. Se la ha jugado por la defensa de las Fuerzas Armadas y la policía, en buena hora. Yo creo que ha cometido algunos errores allí y excesos, pero esa es su opción. Yo respeto eso y bueno. Hay gente que se cambia de partido, yo no lo he hecho, yo he sido... Sí, lo que pasa es que lo de Rospigliosi ha sido un giro de 180 Bueno, grados pues, después de 30 años bueno, de defender la bueno. democracia, Bueno, hay gente combatir al fujimorismo, bueno, terminar pero yo te cuento con una los cosa, colores del yo te fujimorismo. cuento lo que he hecho yo. Mi partido, Tú eres un axopopulista así es, mi partido lo han neto. liquidado, está Sí, fuera. pero sigue siendo axopopulista. Al día siguiente, o ese mismo día, me han llamado varios partidos para darme el número 1 inclusive. Y yo has dije dicho que que no, no. porque no puedo, en 50 años no Claro. puedo cambiar de camiseta, pues no puedo. Claro. Bueno, pues yo Tienes la creo... lampa ahí, así- digamos, en tu así- corazón. así, no puedo cambiarla. Pero en fin, los que lo hacen, eso es un problema de ellos, ¿no? Pero algún tipo de explicación debe haber, pues, ¿no? Que la den ellos. No tengo- yo no tengo por qué darla. Yo no tengo por qué. Está bien. A ver, otra pregunta. Preguntas, ¿ah? A Pajerí lo socarán, entrará otro, igual robará, entrará otro, así, sin fin. ¿Cuántos presidentes ya han pasado? Estudiar historia del Perú. Estos comentarios, además todos en mayúscula, sorry, yo... Pajeri, No, ¿quién es no. Pajeri? Jeri. Jeri, pues. Jeri con pa, con Sí, PA. Pajerí. ¿Pero por qué? Por Pajero, pues. Ay. O sea, No. sorry, pero me está pidiendo una explicación, Vitocho García Belaúnde. Yo quería saber, a ver, de repente me equivocaba, yo pensaba lo mismo, pero podía Achuntaste, equivocarme. achuntaste. Yo quería Por eso era, que tú lo por eso certifiques, era. quería que tú lo certifiques. Veo que lo has certificado, me parece muy bien. Pero Pongan a quien pongan, nada va a cambiar, ¿no? Que es un poco No, la percepción sí, de mucha gente. sí. El problema es que el Congreso ha elegido mal. El Congreso está Ha cambiado las reglas, cohabitando con el gobierno hace mucho tiempo atrás. Es un Congreso que no fiscaliza. Es un Congreso que gasta, este Congreso entró Que legisla mal. que legisla mal y que gasta mucho. Es un Congreso que entró con 650 soles, millones de soles de presupuesto y hoy tiene 1.700. Eso es una burrada de plata. Sí. Entonces, este Congreso que hace todo mal, ¿va a ser algo bueno antes de irse? Lo dudo. ¿Por qué Barbadillo? Que los expresidentes presos vivan como presos es obsceno el lujo con el que vive el reo Fujimori. Ya no más. Bueno, pero Fujimori ya no está. No está. Pues. Y sí, a mí también me parecía. No era la celda, es así, dorada de Pablo Escobar, ¿no? No. Como tampoco lo Sí. era, pues, las frutas
Pedro Castillo con su bicicleta Sí, 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 estacionaria sí. o el ventilador de tu amigo Vizcarra. Al pobre Toledo no le sacaron pero ni una etiqueta roja. Sí, Ese era el más misio de todos. no, yo creo que para un presidente de la República estar preso es una gran Para humillación. cualquier persona. Para cualquier cosa, pero para ellos mucho más, porque son generalmente vanidosos, Sí, claro, ¿no? Y generalmente esto es la frivolones. humillación, la vejación, decir, el maltrato, es un ¿no? presidente que ha representado a una persona que ha representado a 33 millones de peruanos que acabe preso, debe ser terrible para ellos. Es decir, casi como hay gente que hasta se suicida cuando llega a la cárcel o Sí. que no quiere llegar a la cárcel. Sí, Entonces, yo la lo verdad hemos que visto. yo la verdad en fin, que les quiten todo lo que puedan, pero que no los humillen, ¿no? No los humillen. Una buena pregunta. ¿Qué opina de la destitución arbitraria de la doctora Delia Espinosa, la exfiscal de la Sí, Nación? claro. Eh, sí, yo creo que es un caso que hay que revisarlo, ¿no? Ahora, también se la jugó, ¿no? O sea, exageró, ¿no? Eso de hacer O sea, la han eh, sacado, Vitocho, sí. por algo que firmó otro fiscal. Sí, es Supremo, cierto. Yo creo que eso está no mal, ella. pero ella fue muy protagónica y se sintió que que la democracia, ella representaba la democracia en el Perú y el Estado de Derecho. O sea, Y que han hizo, tomado el Ministerio Público. sí, pero ella salió con sus velitas a hacer, ¿cómo se llaman las? Eh, cuando sales con su vela, pues a hacer... ¿Su procesión? no, bueno, salió pues a hacer brujería, ¿qué? sus vigilias. Ah, ¡Las vigilias! O sea, la fiscal de la Nación haciendo vigilias con fiscales atrás, me pareció penoso. ya, lo que tú quieras. Penoso. Lo que tú quieras. Penoso. Patético, no Sí. sé, Sí, lo que sí. sea. Pero el Ministerio Sí, Público sí. ha sido tomado, Sí, así es. cooptado, porque Sí. no me digas que este Bueno, pero señor tiene que Tomás haber- Alaino pero- Gálvez pero- es un A super ver, fiscal de la fíjate, nación. pero hay que hacer... Es un personajillo Sí. de quinta. O sea, yo creo que con Delia se ha sido muy duro, es cierto, ¿no? Pero también ella ha exagerado en sus Bueno, actitudes. ha peleado Es cierto, según su forma, ¿cuál según es, su propio ¿cuál es el entender. problema acá? El problema son las personas y son las normas también. Tú no puedes darle un poder especial a un fiscal de la nación, que en el fondo es un fiscal supremo como cualquier otro, pero que le das atribuciones de nombrar y sacar fiscales. Eso es fatal, eso no era así antes. O sea, hoy día ¿Cómo era antes? tú te ganabas una plaza, llegabas y eras inamovible, salvo que cometas una falta. Ahora no, ahora el fiscal de la nación te nombra a Pérez o nombra a Barba porque le da la gana y los pone y los saca Bueno, como le da la gana. Mira lo que está haciendo Tomás Alaino Bueno, Gálvez, ¿no? pero eso- Desactivando bueno, aquí, ese, como le place. el fiscal de la nación no es el jefe de ellos. El fiscal de la nación es un fiscal supremo más, que vale tanto como el otro. Bueno, se comporta como un reycillo. Bueno, porque la norma le está dando poderes que no tiene. Y finalmente, una cosa que yo he combatido siempre y que presenté un proyecto de ley que nunca quisieron aprobarlo. Es decir, todos los fiscales de la nación, todos los presidentes de las cortes, de la Suprema y de las superiores, en todo el Perú, deben ser elegidos estrictamente por orden de antigüedad, para evitar los conflictos que hay. Las guerras internas, que son feroces y que están canjeándose o transándose para presidir salas o fiscalías. Eso es lo que está pasando. Y eso me parece que es fatal. Destruye la justicia en el Perú. Ya, pero eso no era una guerra o pugnas internas de Pero- dos mujeres como los quisieron presentar Bueno, Del Espinosa y Patricia sí, Benavides. Pepe, Patricia Benavides, sí, pero oye, en base a tenía votaciones prontuario. en base a 3 o 4 personas, ¿no? 3 o 4 personas, o 5. Eso me parece fatal. Ahora, desde que se funda la Corte Suprema con San Martín hasta Velasco, todo el Poder Judicial se regía por antigüedad en el cargo, antigüedad, años de antigüedad de los jueces y de los fiscales. Velasco, como destituyó a toda la Suprema en el año 69-70, todos se fueron abajo, eran 12 o 14 vocales supremos. Al nombrar a los nuevos, ¿quién era el más antiguo? Mm. Entonces ahí se eligieron entre ellos. Y eligieron a un doctor García Salazar, recuerdo, en esa época, cuyo
que era cuñado de uno de los militares golpistas. A partir de ahí se implementa esta norma de que ellos postulan y se eligen. Fatal, fatal. Antes no había esa pugna, hoy día sí las hay. Bueno, Vitocho, nos avisan que tenemos que cortar. Te agradezco enormemente por tu presencia el día de hoy. No he hecho todo lo que querías que diga. Bueno, digamos, será motivo para volverte a invitar. Será motivo para volverte a invitar. Muchas gracias. Pero aún así también puedo pensar diferente, por supuesto. Pero obvio. Cuando nos han puesto de mal humor nuestras diferencias? Sí, Nunca. no, así es. Nunca. Como debe ser, pues, Como debe ser. Como debe ser. ¿Sabes que te dicen viejo lesbiano también, no? Ahora. Pero eso le dicen a todo el mundo, ¿no? No. Eso le dicen a todo el mundo, ¿no? No a todo el ¿Sí? mundo. Yo he visto Pero que le dicen... Vitocho, viejo lesbiano, ¿por Sí. qué? Sí, pues... Qué raro, ¿no? Es porque No. apareces en Expreso, creo. Pero también el otro día me llamó un pariente mío que también es político, que tiene también algunos años. Bueno. Oye, me ha dicho viejo lesbiano. Ese comentario es. Le dije, no es te muy preocupes, difícil. le dije, a mí me lo dicen siempre. A todo viejo que tienes que decirle algo, o sea, ¿de qué me dicen? Pues no, tienes que decirme algo porque como tengo 50 años en la política o menos o más y no tengo rabo de paja, pues algo tienen que inventarme, ¿no? Bueno, Vitocho, viejo lesbiano y todo igual te quiero. Fue Víctor Andrés García Belaúnde, que vamos a volver a invitar porque la campaña, es verdad, todavía no calienta, pero en algún momento lo hará. Y vamos a invitarlo para tener su olfato, su análisis agudo, acerado, con su sesgo, sí, pero lo tendremos, ¿o no? ¿Sí, sí o no? Claro Sí, que sí. sí, por supuesto. Y no se olviden de darle like al programa, compartirlo, suscribirse al canal. Regresamos mañana. ¡Chau!